Hola, soy Luismi y este es Luismi Recomienda. Decidí crear este canal de YouTube para ayudar a profesionales de la experiencia de usuario, como diseñadores de producto, investigadores, diseñadores de interacción, incluso estudiantes, para que puedan escoger las mejores herramientas que les llevarán su productividad al siguiente nivel. Comencemos. El tema de hoy es ¿cuál es la mejor Mac para un diseñador de experiencia de usuario? Esta es una pregunta que me he encontrado recurrentemente en redes sociales y en foros. Así que como profesional de la experiencia de usuario y como aficionado a la tecnología, me sentí tentado a responder. Antes de partir, quisiera contar que este video está enfocado en computadores Mac, debido a que en Mac suelen haber más herramientas disponibles o hay opciones más populares que en Windows actualmente, aunque existen laptops y PCs perfectamente capaces que ocupan sistemas operativos como Windows o incluso Linux, que se pueden utilizar perfectamente para hacer un increíble trabajo de diseño de experiencia de usuario. Quiero comentar que este video va a estar enfocado en computadores Mac, específicamente en computadores Mac con el chip M1 o M1. Este chip ha probado ser más eficiente y poderoso que los chips de Intel en muchas tareas, así que por eso te recomiendo que vayas por esa vía. En mi casa tengo tanto una computadora Mac con chip M1 como otra con chip de Intel y puedo decirles que la diferencia es importante. Si quisieras ver una guía similar a esta, enfocada en computadores con Windows, déjamelo saber en los comentarios. Hoy en día, Apple ofrece una gama muy diversa de computadores. Por lo pronto, me voy a enfocar en los Mac, debido a que no puedo recomendar un iPad todavía para el trabajo de diseño de experiencia de usuario, dado que el flujo de trabajo que ofrecen todavía no es tan fluido como sí lo es el de las Mac. Entonces, la pregunta que queda por responder es ¿cuál es el mejor Mac para diseño de experiencia de usuario en 2021 y parte de 2022? Averigüémoslo. En un mundo ideal, te diría que te compres el mejor Mac que puedas, que ese sería el nuevo MacBook Pro con el chip M1 Max con 32 núcleos de GPU. El problema es que no todos contamos con dinero infinito, así que por eso voy a enfocar este video en hacerte la vida más fácil y ahorrarte el mayor dinero posible, para que tengas el mejor computador que puedas sin romper el chanchito. Además, solo un porcentaje muy pequeño de diseñadores UX se van a beneficiar de un desempeño tan poderoso como el de los chips M1 Pro o M1 Max. Una buena manera de hablar sobre las necesidades computacionales de distintos grupos de diseñadores de experiencia de usuario es dividiéndolos en dos grupos. Pues el primero vendría a ser aquel que es más generalista, que quizás no tiene necesidades computacionales tan demandantes, que ya voy a explicar cuáles serían las actividades típicas de este rol. Y otro rol que sí sería un grupo de usuarios más demandante, que más tirados a la interfaz, que sí necesitan de un poder mayor computacional y se beneficiarían totalmente de eso. En el grupo de los generalistas se encuentran personas que, como diseñadores de experiencia de usuario que necesitan crear mapas, diagramas, wireframes, redactores que necesitan escribir copies, tener varios documentos abiertos a la vez, navegar sitios web, al igual que investigadores. El multitasking quizá para ellos es importante. Estudiantes. Este grupo de personas no van a beneficiarse de un procesador muy poderoso. Algunas actividades típicas y herramientas que realizaría el grupo de generalistas vendrían a ser Miro, InVision, Usability Hub, algunas menos conocidas como Whimsical, y en general herramientas que estén basadas en la web, ¿sí? En navegadores web, como Chrome o Safari o Firefox. Y en algunas ocasiones, también, de forma quizá más ligera o no tan demandante, pueden usar aplicaciones como Sketch o Figma. Entonces, si eres de este tipo de usuario, cualquier Mac con el procesador M1 o M1 es perfecto para ti. Antes de pensar en las alternativas, lo que te invitaría es a pensar primero en tu contexto de uso. Si como profesional de UX o estudiante planeas ir de un lugar a otro constantemente, te voy a recomendar algo que tenga más portabilidad. En cambio, si trabajas desde tu casa o no necesitas moverte tan seguido, quizá la opción de escritorio o desktop te convenga mejor. Lo cierto es que hoy en día los diseñadores de experiencia de usuario, muchos trabajan de forma remota, así que vamos a empezar con las opciones de escritorio primero. Por el lado de los computadores de escritorio tenemos el Mac Mini,
y el iMac de 24 pulgadas, ambos con el procesador M1. El desempeño entre ambas es casi idéntico. La única diferencia, o la diferencia más importante, es que en cuanto a desempeño, es que el Mac Mini tiene un mejor manejo térmico, dado que tiene más espacio, por lo tanto, adentro. Y por lo tanto tiene un sistema de ventilación un poquito más eficiente. Esto le permite sostener el desempeño por más tiempo que su contraparte de escritorio, que sería el iMac de 24 pulgadas. Por supuesto que existen algunas diferencias. Entre ellas, la decisión más importante, quizá, que tienes que tomar para decidir entre ambos equipos, sería si prefieres la conveniencia o la elección. Entonces, ¿qué quiero decir? Por el lado de la iMac de 24 pulgadas, la conveniencia sería que no tendrías que elegir accesorios, ¿sí? Los accesorios ya vendrían con la computadora. Me refiero a la pantalla, que está construida con la computadora, que además es una excelente pantalla. El teclado, que viene también con el setup. El mouse, que debatible la calidad de ese mouse. Yo te recomendaría que compres el trackpad, o sea, pagues el upgrade por el trackpad, que es mucho mejor, y te consigas otro mouse, pero viene con todo eso. Además, el iMac viene con unos parlantes, unos altavoces brutales, increíbles, para el tamaño que tiene, que es súper delgada, como se ve en el video. Y por el otro lado, tienes el Mac Mini, que no tienes todo eso, no viene como todo ya en uno, nada más te viene el computador y tú tienes que agregarle los accesorios, pero al mismo tiempo te da algo que no te da la iMac de 24 pulgadas, que es la flexibilidad de que tú puedas escoger cuáles accesorios quieres. Entonces, por ejemplo, puedes ponerle un monitor que se ponga con el brazo al escritorio, o uno que sea más alto que, por ejemplo, el de la iMac, que quizá hay personas que dicen que no es tan alto, tienen que ponerle encima cosas, por ejemplo. Puedes ponerle el mouse o el teclado que tú quieras a la iMac también, solo que aquí quizá ya tienes algunos en tu casa y no tienes que volverlos a comprar. Y bueno, en general eso es una diferencia importante. Otra diferencia importante es la forma y el tamaño. Por el lado de la iMac, ocupa menos espacio, dado que ya la computadora está construida con la pantalla. Entonces no necesitas más que eso, ¿sí? Y el teclado y el mouse. Entonces el espacio que va a ocupar ese computador es mínimo. Entonces, si tu espacio es acotado o estrecho, esa sería una buena opción para ti. En cambio, si tienes un poquito más de espacio, tienes donde ubicar, por ejemplo, el Mac Mini por un costado, o quizá hay algunas personas que lo ponen debajo de la mesa como con unos soportes, de manera que no se ve en el escritorio, etc. Pero si tienes más espacio o planeas tomar alguna de esas opciones de manejo del espacio, el Mac Mini puede ser recomendable para ti. Otra cosa importante que, bueno, quizá no tan importante, pero para algunas personas sí, es que en el iMac, en el caso de la iMac, por supuesto dependiendo del lugar donde estés, etcétera, pero suelen haber opciones de colores del aparato disponibles, que puedes escoger de 4 a 6 colores, si no me equivoco. En las configuraciones más básicas escogerías entre 4 y las configuraciones más avanzadas entre 6, que eso está bueno también. Los puertos. Si te decantas por la iMac de 24 pulgadas, tienes que tener en cuenta que la configuración más básica trae solo 2 puertos Thunderbolt de cuarta generación y un puerto para audífonos, lo cual puede ser limitativo si es que quieres conectarle algún otro periférico, ¿sí? Como un array de estos de SSDs con almacenamiento externo, por ejemplo, o algún otro adaptador. Si ocupas un puerto, ya usaste la mitad de los puertos. Puedes ir con una configuración un poco más avanzada que trae 4 puertos Thunderbolt, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes algún mouse que tenga o un teclado o una cámara, lo que sea, que se conecte con USB, un micrófono con USB-A, tienes que poner el adaptador a USB-C, ¿sí? Bueno, es algo con lo que tendrías que vivir. En cambio, la Mac Mini viene con muchos más puertos. Tiene HDMI, tiene puertos USB-A, puertos USB-C, Thunderbolt tiene 2, Thunderbolt de cuarta generación, tiene puertos para audífonos. En general, la selección de puertos es mucho mejor. Y bueno, en ese sentido te va a servir si tienes varios dispositivos, si planeas conectarle varios dispositivos de forma alámbrica. Y finalmente, la última diferencia importante entre estos dos dispositivos sería el precio. Por supuesto, la Mini es mucho más económica, empieza desde los $699, mientras que la iMac comienza en los $1,299. En cuanto a configuración, por ahí el 95-90% de los diseñadores de experiencia de usuario que tienen este rol más generalista, más de UX,
quizá no tan demandante a nivel computacional, están perfectos con la configuración básica, ¿sí?, de ambos dispositivos, que serían 8 GB de memoria unificada, lo que sería como el equivalente al RAM en otros computadores, 256 GB de memoria de SSD, más que suficiente si vas a trabajar con archivos ligeros, no tan pesados, sobre todo hoy en día que se trabaja con almacenamiento en la nube. 8 núcleos de poder de procesamiento del CPU y 7 del GPU en el caso de la iMac. En el caso de la Mini ya viene con 8 y 8. Y bueno, eso. Y solamente si te digo que aunque con 8 GB de memoria unificada o lo que sería el equivalente a la RAM está más que bien, si planeas quedarte con el dispositivo, con el computador más de 5 años, sí te recomiendo que le aumentes la RAM a 16 GB, dado que los programas se van a ir haciendo más y más poderosos, complejos, y está bueno que tu computador pueda manejarlos por más tiempo para que te dure más también. Y no haya tanto swapping con el SSD, que bueno, eso es otro tema, pero básicamente te recomendaría que vayas con la opción de 16 GB si puedes. Si no, la de 8 está perfecta. Además, si necesitas más almacenamiento que 256 GB, puedes siempre optar por una opción de aumentar el almacenamiento de manera externa, ¿sí?, a través de algunos dispositivos como disco en estado sólido, SSD externos o estos racks que tienen como varios slots para poner estos dispositivos, y ya tienes ahí para aumentar la capacidad del dispositivo por menos costo de lo que te cobra Apple. Así que, en resumen, si tienes un presupuesto ajustado, te recomiendo el Mac Mini, dado que es el más económico, y sobre todo si ya tienes los periféricos, dado que el desempeño además es prácticamente idéntico. En cambio, si prefieres la conveniencia y tienes un espacio acotado en tu lugar donde vas a poner el computador, o prefieres algo más personalizado, más llamativo para el ambiente donde estás, ahí te recomiendo el iMac de 24 pulgadas con chip M1. Y bien, ya pasando a los portátiles, si la portabilidad es importante para ti, como comentaba al inicio, tienes dos opciones acá. Puedes ir con la MacBook Air M1 o M1 o la MacBook Pro de 13 pulgadas M1 o M1. Ambas vienen con un súper buen teclado, su pantalla de 13,3 pulgadas, pero te va a ayudar a decidir entre ambas, dado que tienen algunas diferencias importantes. La diferencia más importante vendría a ser el Touch Bar. El Touch Bar es esta pantallita que está dentro, por si no lo has visto o no sabes cuál es. Es esta pantallita que está dentro del teclado, en donde tienes accesos directos en las apps que estás utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando Safari, entonces la Touch Bar te muestra los controles de Safari. O si estás utilizando Figma, te muestra algunos controles para Figma. Aunque no todas las aplicaciones soportan este tipo de interacciones todavía. Apple además decidió en los nuevos computadores MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con los nuevos chips dejar de incorporar el Touch Bar en sus MacBook. Así que esta es la única computadora que vende Apple todavía con el chip M1 o los nuevos chips que trae este dispositivo. Entonces ahí es donde las puedes conseguir. En cambio la MacBook Air no lo trae unas teclas normales de función, teclas F. Otra diferencia es que la Air tiene un poquito menos de brillo de pantalla que la Pro. La verdad es que es algo que es difícil de darse cuenta. Una tiene 400 nits y la otra 500. Difícil de notarse la diferencia. La Pro también tiene unos altavoces ligeramente mejores en teoría, sobre todo si usas contenido en HDR o HDR, alto rango dinámico. Pero ese contenido todavía no está disponible en todas partes, en todas las aplicativos web, entonces quizá no le sacas tanto provecho a eso. Y el GPU, el GPU de la MacBook Air trae 7 núcleos, ¿sí? Uno menos que la Pro de 13 pulgadas que trae 8. Esto se traduce en un desempeño ligeramente mejor de parte de la Pro, pero no es mucho más notorio. Y otra diferencia también es que la Pro trae un ventilador, por básico que suene, la Air no lo trae. Esto lo que demuestra es lo eficientes que son los chips de los nuevos chips de Apple. Para poner contexto, el iPhone y el iPad tampoco traen ventiladores adentro, al igual que la nueva MacBook Air. Y para enfriarse y no sobrecalentarse lo hacen de manera pasiva a través de los materiales y la disipación del calor que ocurre dentro del dispositivo. En cambio la Pro
sí tiene una manera activa de expulsar el calor, además de todo esto que hacen los materiales. Y esto básicamente en lo que se traduce es que si estás realizando alguna tarea demandante, por ejemplo, edición en 3D o un diseño, un archivo muy pesado de diseño, algo así, la Pro te va a sostener el desempeño, el mejor desempeño, por más tiempo que la Air. Pero, como te digo, son situaciones en las que quizá no vas a meter tanto al computador inicialmente, pero si es importante para ti, está bueno que lo sepas. Y la última diferencia sería el precio. La Air es más barata, comienza alrededor de $1000 y la Pro comienza en 1299, el mismo precio que la iMac de 24 pulgadas con chip M1 que ya te conté antes. En resumen, te recomiendo la MacBook Air, dado que el desempeño es prácticamente idéntico al de la MacBook Pro. Solamente te recomendaría la Pro si la Touch Bar es realmente importante para ti o si planeas empujarla un poquito más a nivel de desempeño. Pero si vas a hacer eso, ahí sí te recomendaría quizá tener en cuenta los modelos más poderosos de Apple, que vendrían a ser de portátiles, que vendrían a ser la MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Así que, si eres un diseñador de interfaz con necesidades computacionales más demandantes, dado que incurres en el uso de apps de manera más intensa, como quizá Figma, con muchas apps abiertas al mismo tiempo, o incluso Sketch, o tal vez After Effects, Protopie, cualquier cosa que implique movimiento o construcción 3D, por ejemplo, como Maya o Vectory, te recomiendo darle un vistazo a mi próximo video. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale pulgar al cielo. Si te encantó, suscríbete y compártelo con todas las personas que quieras. Déjame en los comentarios qué te gustaría saber como diseñador UX en cuanto a herramientas, tips, consejos, uso de tu computador para ser más efectivo, más eficiente, y estaré atento para construir un video que sea útil para ti. Nos vemos a la próxima.